Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El episodio número 26 de la serie Usagi Seira arrastró a la audiencia a una tormenta emocional. Libros inconclusos del pasado, amores no confesados y secretos inextricables comenzaron a salir a la luz en este episodio. En particular, la muerte repentina de la madre de Alia, de quien había estado distanciada durante años, llevó la historia a un lugar completamente diferente. La distancia entre Alia y su madre que había durado años estaba marcada por las heridas del pasado. Pero la muerte se fue, dejando grabado en su corazón lo que no pudo decir. Alia, abandonada tras la muerte de su madre, ni siquiera sabía qué sentir. Ira, tristeza o añoranza tardía. La persona que lo tomó bajo su protección durante este difícil proceso fue, como siempre, Xian. Tu madre me dijo, pase lo que pase, confía en mi hija. No tengo ninguna duda. Fue así desde el principio. Mientras estas frases salían de Xian, otra búsqueda apareció en los ojos de Alia. Quería confiar en Xian, pero el shock que sintió en lo profundo de su corazón le hizo cuestionar su creencia en sus palabras. ¿Confiarás en mí también, Alia? Confía en mí pase lo que pase. Esta simple frase de Xian era quizás lo que más necesitaba en todo este caos, confianza incondicional. Xian no podía sacarse de la cabeza lo que Nare dijo sobre Mai. Esta sospecha la empujó a enfrentarse a su ex amante del pasado. Le pregunté a Mai, ¿estás embarazada? El no como respuesta que recibió cuando preguntó, aunque parecía suficiente en la superficie, no lo tranquilizó. Si me mientes te lo haré pagar caro. Estas palabras amenazantes fueron una señal de que Xian ya no toleraría mentiras. Por otro lado, había un gran nudo en el frente de Serrin. Calla, que no creyó lo que dijo Serrin cuando afirmó que estaba embarazada de Demir, continuó cuestionando la veracidad de esta afirmación. Pero Serrin permaneció en silencio. Si este niño fuera tuyo, ¿viviría o lo dejarían vivir? Yo, antes que nadie, no lo dejaría vivir. Con estas palabras, Serrin se empujó a sí misma y a Kaya hacia un gran vacío. Kaya aclaró su decisión de casarse y la compartió con la familia. Esta decisión sorprendió a todos, especialmente a Alia, Xian y Nare. Justo cuando todo estaba empezando a tomar forma poco a poco, una noticia del hospital sacudió profundamente a Nare. Se formó un coágulo de sangre en el cerebro de Oscar y su lado izquierdo quedó paralizado. Justo cuando estaba a punto de aferrarse a la vida nuevamente, el destino lo derribó una vez más. Te amé más que a mí mismo, pero te lastimé mucho, ¿verdad, Nare? No quiero que me mires así. No quiero que me mires cuando amas a Sajin. Ve con Sajin, Nare. Pero Nare no huyó esta vez. Ella decidió escuchar a su conciencia, y a su corazón y quedarse al lado de Oscar. La tensión de la serie aumenta repentinamente. La conversación que Serrin escuchó sobre Demir y Nadim cambió todo el equilibrio. Cuando las sospechas apuntaron a Nadim, Sajin y Kaya allanaron la mansión Baibars. Cuando Xian se enteró de la verdad sobre la muerte de su hermano, se volvió loco. En el conflicto que siguió, la bala disparada por Demir hirió a Xian. La ansiedad de Alia continuó aumentando. Intentó sacar a Xian de ese oscuro vórtice. Demir, que dudaba de los sentimientos de Serrin, fue claro: no amaré a nadie más que a Seida. Mi único objetivo es la venganza. Xian, después de las palabras de Fikriye, decidió confesarle su amor a Alia. Pero la vida le jugó una mala pasada una vez más. El momento más emocionante de la conversación quedó inconcluso cuando llegó el paciente. El hecho de que la ambulancia se la llevara de la casa confirmó las sospechas de Xian. Además, fue otro golpe para él enterarse de que su madre sabía de esta situación desde el principio y se la había ocultado. Me tendiste una emboscada. Alia se convirtió en mi aliento. Niña o niño. Si el niño es mío, lo acepto. Pero no eres tú. Nunca te amé. Estas palabras demostraron claramente que Xian había cortado sus lazos con el pasado y había dedicado su corazón a Alia. Pero este amor también era espinoso. En medio de todo este caos,
Cian quiso darle un respiro a Alia llevándola al cine al aire libre. Pero cuando regresaron a la mansión, la llegada de Maine y la presión de Sadakat desencadenaron una nueva crisis. «Tú eres quien tiene que salir de aquí». Estas palabras de Sadakat fueron una indicación de que estaba decidida a enviar a Alia lejos de la mansión. Sin embargo, para Alia, era hora de quedarse y luchar, no de irse. El episodio terminó con un final que dejó a la audiencia en vilo. Cian le dijo a Alia que Maine estaba embarazada, y que su madre lo sabía pero no le dijo nada. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Nare. «El mío está aquí. Mi madre te está llamando». Estas palabras fueron el presagio de un nuevo enfrentamiento en la mansión. En este episodio de Usac Seir, cada personaje experimentó su propia batalla interna. Amor, odio, conciencia, venganza y misericordia, todos juntos, entrelazados. Y cada uno presagiaba tormentas mayores en el siguiente. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.